algunas caras ya conocidas. Y bueno, vamos a hablar en general sobre inteligencia artificial. ¿Qué significa LUNIT? Unidad de aprendizaje. Eso es lo que significa LUNIT y el por qué se llama así la empresa. Una empresa creada para combatir el cáncer. Para ese motivo fue creado, con presencia ya a nivel mundial en más de 60 países, más de 2.000 sitios, utilizando inteligencia artificial. En Latinoamérica, con presencia en México, Panamá, Brasil, Argentina, principalmente en esos tres países. Estados Unidos, Canadá también tienen instalaciones, y en Europa, países como España, Francia, Italia, Alemania, Holanda, con instalaciones. Inglaterra tiene un programa de exploración nacional, mamografía, y Australia también tiene un programa nacional de screening de mamografía. ¿Qué productos son los que tienen LUNIT disponibles y con registro ante el FDA y la Comunidad Europea? LUNIT Insight CXR orientado a tórax, imágenes de tórax. Insight MMG orientado hacia mamografía. Y de reciente lanzamiento, LUNIT tomosíntesis para imágenes de 3D. Este producto recién se lanzó en Latinoamérica, aunque se presentó en RSNA de 2023. Características claves del LUNIT. Son productos cuya función principal es ubicar lesiones con sospecha de presencia y aquellos lugares en los que está la lesión. No son diagnóstico definitorio, este software está diseñado para ser una herramienta para los médicos radiólogos. Lo que indica es la sospecha de una lesión. ¿Dónde está presente esa lesión? Y la sospecha. Es cuantificable y es repetible, reproducible. Que son características clave que requiere la FDA y la Comunidad Europea para otorgar los certificados. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se lleva a cabo el análisis? Se realiza la toma del estudio, la imagen o el set de imágenes se envía al PACS o a la estación de trabajo, en donde se enruta la imagen al software LUNIT, se procesa y el resultado se entrega a la estación de visualización de los doctores. En la estación de visualización van a poder ellos revisar el estudio original más el resultado del análisis del LUNIT. Siempre va a estar presente el resultado del LUNIT como una imagen adicional, una imagen de auxiliar en la revisión. ¿Cuánto se tarda este proceso? Entre 30 a 50 segundos, dependiendo también del ancho de banda y de la cantidad de imágenes que se procesan. Vamos a hablar ahora de tórax, LUNIT CXR. Acá tenemos la detección de 11 posibles anormalidades. Son 10 clave más tuberculosis, que es un hallazgo por sí solo detectado de forma independiente. Dentro de los 10 hallazgos encontramos nódulo, consolidación, perfusión pleural, neumotórax, neumoperitoneo, cardiomegalia, ensanchamiento mediastinal, atalactasis, calcificaciones, fibrosis y tuberculosis. De todos ellos se identifica el lugar en el que se encuentra la lesión y el nivel de sospecha categorizado con un número que puede ir del 1 al 100 y que es llamado abnormality score o resultado de hallazgo. Así es como medimos dentro del software de inteligencia artificial
el nivel de sospecha. No es un diagnóstico definitorio, es una herramienta que apoya a los radiólogos para que ellos puedan ubicar cuál es la sospecha y puedan ellos solicitar un estudio complementario para confirmar ese nivel de sospecha. También es importante mencionar que no porque nos marque 25, 50 o 75 nos indique ese número está relacionado con la severidad de la lesión. Es un nivel de sospecha. No quiere decir que la lesión tiene un 90% o un 80% de avance. Es una sospecha estadística. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Lunit tiene, en el caso de tórax, un set de 320,000 estudios, expedientes clínicos, perdón, contra los cuales de forma estadística se compara cada una de las imágenes. Cada imagen llega, se lleva a cabo la comparación en ese tiempo que les comenté, entre 30 y 50 segundos. Y una vez terminada la comparación, nos entrega el resultado de forma estadística. Por eso este número lo que nos indica es el nivel de sospecha de que esa lesión esté en esa región. ¿Okay? ¿Quién nos va a confirmar si es o no una lesión y si está o no presente? Los doctores. Ellos van a confirmar. ¿Sí? ¿Cuál es el rango de exactitud? Entre un 97 y 99%. Hay un 1% o un 3% dependiendo la patología, el hallazgo, que cae en los doctores. Este software no conoce las características clínicas del paciente. Los doctores sí. No es lo mismo un paciente que vive en una montaña, alguien que vive en una costa, que tenga antecedentes clínicos o no los tenga. Los doctores sí lo conocen, el software no. El software ubica lesiones y las muestra. Y todo lo clínico, ustedes son los expertos y son quienes saben qué criterios hay que seguir, qué protocolos se aplican, qué sigue en el paciente. ¿Okay? ¿Qué resultado entregamos? Una imagen adicional. Eso es lo que ustedes van a ver. O una imagen adicional más un reporte en la parte inferior. Eso es lo que más se utiliza en Latinoamérica, que nos indica dónde está la lesión ubicada y qué tipo de lesión es la que se está identificando. Captura secundaria. Esta imagen no es modificable, es una imagen estática. Escala de grises o reporte estructural. Texto. Captura secundaria con su reporte en la parte inferior. Captura secundaria es una fotografía tal cual. No es alta resolución, es una fotografía en donde se muestran los diferentes hallazgos y de acuerdo a su ubicación nos categoriza cuál es el nivel de sospecha. El reporte estructurado es un pre-reporte que incluye las generalidades de lo que se encontró. Se entrega en español, se entrega en inglés. Cosas nuevas. Comparación automática con estudios previos. Esto está orientado para pacientes hospitalizados, pacientes que están en cuidados intensivos. De forma automática se programa para que busque estudios previos y compare esos tres hallazgos: neumotórax, perfusión pleural o consolidación, neumonía. Y lo que busca es si se incrementó las lesiones se disminuyó o hay nuevas cosas. Se desarrollaron
Quizá el paciente estaba con neumotórax y consolidación, ahora tiene función pleural. O se respondió el paciente al tratamiento, disminuyó lo que se había encontrado originalmente. Puede entregar un mapa o, como les había mostrado, un reporte junto con la imagen. Simplemente las dos imágenes para que el médico pueda comparar. Y en la parte inferior, el reporte de desapareció o apareció una lesión. O sigue igual, no hubo cambio. Respondió al tratamiento, no respondió al tratamiento, o está el paciente. Principalmente aplicado a pacientes hospitalizados. También se puede entregar un reporte de texto, es opcional. Algunos casos clínicos, esto lo conoce el doctor Bandera, son publicaciones, casos clínicos de investigación que se han hecho a nivel mundial. Esto lo hicieron en Karolinska, en Suecia. Fue un estudio retrospectivo en donde en 2016 el paciente fue diagnosticado con cáncer. Sin embargo, desde 2013 inició el seguimiento de ese paciente, un paciente de medicina laboral. Primer estudio, en inteligencia artificial se encontró un hallazgo del 16%. El médico que realizó este estudio no encontró ninguna lesión significativa, lo dejó ir a su casa. 2014, otro estudio de control, el score de normalidad se incrementó del 16% a 43%, la lesión creció. El médico que realizó el estudio no encontró una lesión significativa para pedirle un control. 2015, mismo paciente, el score de normalidad de 16% llegó a 61%, la lesión se creció, no se le dio seguimiento al paciente, se mandó a su casa. Finalmente, 2016, ya la lesión es evidente. ¿Cuál es el mensaje de este estudio? La inteligencia artificial nos puede ayudar a un diagnóstico temprano, encontrar una lesión a tiempo, incrementar la posibilidad de supervivencia del paciente y disminuir los costos del tratamiento. Eso es lo que se busca con esto. En urgencias, no siempre hay un médico radiólogo en los departamentos de urgencias o emergencia. El estudio puede ser tomado, revisado por el urgenciólogo y darse una idea de si hay una o no una lesión y qué tratamiento hay que darle al paciente. Esto se usó mucho en COVID. Se utilizó mucho. Puede llegar un paciente sin ningún antecedente o síntomas respiratorios. Sin embargo, tomar un estudio de tele de tórax se puede ubicar una lesión, una sospecha y darle el tratamiento al paciente en ese momento. No dejarlo ir a su casa o en México es muy común una aspirina, váyase. Y después el paciente se complica y regresa. Yo creo que en toda Latinoamérica puede ser el caso. Diagnóstico temprano, otro estudio en el que médico radiólogo en 2017 mandó al paciente a su casa, no encontró nada significativo. 2019 detectó un nódulo, le dieron seguimiento. En 2021 ya era una lesión de 2 centímetros y se pudo confirmar por medio de tomografía. Si esto se aplica desde un inicio, cuando existe una pequeña sospecha y que puede tratarse de un estudio de screening, puede ser una gran herramienta a nivel radiológico para que los doctores confirmen aquellos lugares donde puede haber una sospecha, imágenes que a veces dicen, esto, como que veo algo, no lo veo,
Si la inteligencia artificial se los confirma, pueden solicitar un complementario, un estudio complementario y confirmar o no que hay una lesión. Sin mandar el paciente a su casa y después tener la duda de ¿había lesión? Llamen. Perdón, acá me brinqué esto. Te brinco la presentación. El software está valorado como una solución de doble lectura. No es diagnóstico definitorio, pero sí les puede ayudar a ustedes como doctores a llevar a cabo una doble lectura. Este es un ejemplo, también es un documento clínico, una paciente de 79 años. El médico radiólogo dio en su primera lectura 3 hallazgos. El software de inteligencia artificial vio 4, una muy pequeña. No quiere decir que el software sea mejor. Ustedes como médicos, no es lo mismo que estén laborando a las 8 de la mañana, café en mano, tranquilos, a que de repente están saliendo del trabajo. Doctor, rápido, rápido. ¿Puedes revisar esta imagen? No le quito mucho tiempo. O llegue el médico tratante, por favor, doctor, revisa. Dígame un poquito, no le quito mucho tiempo. Es una realidad. Sí. Ustedes están cansados. Esa es una realidad del día a día en radiología. Doctor, vean rápido, por favor, mire que a veces hasta en el celular. A ver, en el celular, mire, ¿puedes revisar esta imagen? ¿Cómo la ve? Es una herramienta al final. Para eso está diseñada, para que sea una herramienta que les apoye y les ayude en esos lugares donde pueden tener una duda. Si otro médico ya la revisó y coinciden los 3 en un hallazgo, maravilloso. Si de repente hay una duda y mira, aquí hay una lesión que le está marcando 10%, 5%, vamos a comprobarla en una tomografía, vamos a solicitar otro estudio porque ya vimos 3, no es una. Ya estamos viendo mínimo 3. Mamografía. Mientras en tórax tenemos 11 diferentes patologías o hallazgos, en mamografía lo que buscamos es malignidad. Nada más. No buscamos otra cosa. Malignidad presente en distorsiones, en calcificaciones, en asimetrías. No buscamos nódulos, no marcamos asimetrías, no marcamos ninguna lesión que no tenga malignidad. Si hay malignidad, se identifica. Si no hay malignidad, no se ve. Mismo principio es estadístico. Acá hay 250,000 expedientes clínicos conformados por pacientes sanos, sin sospecha clínica, pacientes con sospecha clínica y que por biopsia se confirmó que no tienen ninguna lesión, y pacientes que clínicamente tienen sospecha, que presentan una lesión y se confirmó por biopsia. Eso es lo que nos permite llegar a un área debajo de la curva o con un nivel de performance del 96%. En tomografía, toda la correlación se realiza en rayos X, toda la correlación se lleva a cabo contra tomografía. Y eso es lo que nos permite llegar hasta el 99%. Sí. Punto importante, no se toman datos en ninguna institución en donde se esté usando este software. Para poder utilizar los datos de las instituciones, se lleva a cabo un acuerdo comercial, de investigación, en donde la institución acepta que se utilice esta información para alimentar la base de datos. Resultados del proceso, se entrega lo mismo: ubicación, malignidad
y clasificación de la densidad mamaria. La clasificación de la densidad mamaria siempre viene en la parte inferior de la imagen y se utiliza el criterio de Villans, del 1 al 10, de totalmente grasa a extremadamente densa. Eso lo pueden confirmar ustedes contra su criterio. Igual se puede entregar la imagen en escala de grises, en color, pueden venir las 4 imágenes o una sola, independientemente. De nuevo, es una herramienta, no es diagnóstico definitorio. No porque vea o marque una lesión, quiere decir que la paciente tiene cáncer. Es un nivel de sospecha, es una herramienta para que dentro de su protocolo ustedes exijan un estudio complementario que puede ser una magnificación, un ultrasonido, una resonancia, mamografía con contraste, cualquier estudio que ustedes consideren que puede confirmar lo que el software está marcando. Y por supuesto, es un complementario. ¿Qué se recomienda? Que ustedes primero revisen el estudio diagnóstico, el estudio con el que siempre han trabajado, y una vez que encuentran una posible sospecha, revisar la imagen que dio como resultado del análisis de inteligencia artificial. Y no al revés. No primero ver inteligencia artificial y después el estudio. ¿Por qué? Porque puede sesgar la revisión del estudio de la paciente, del paciente. Hay instituciones en México donde han hecho eso, en toda Latinoamérica y a nivel mundial, que sesgan y se van directamente al estudio, al resultado de inteligencia artificial y después regresan para ver si esa lesión que marca el UNI está presente en el estudio. No se recomienda hacer eso. Es doble lectura, pero no es diagnóstico. ¿Cómo se ve mamografía en una estación de trabajo? Integrado. No marca colores, simplemente marca una región y el índice o score de normalidad. Una sola imagen, de nuevo con la escala de índices. Casos clínicos. Mismo estudio que hizo Karolinska. Un diagnóstico tardío. La paciente fue en 2018, no tenía antecedentes. El doctor no vio ninguna lesión, un hallazgo de sospecha de lesión. Se fue a su casa. El software marcó una sospecha baja. Regresa la paciente de acuerdo al protocolo 2 años después. El médico no vio ninguna sospecha de lesión. El software detectó un 84%. Recordemos que no siempre un médico certificado en mamografía revisa los estudios. Muchas veces son médicos, radiólogos generales que no están certificados. Hay países que no exigen la certificación en mamografía y un médico sin especialidad, sin experiencia, es el que revisa el estudio. No quiere decir que estos resultados no los presenta un especialista en mama. Son radiólogos generales y muchas veces residentes. Hay países en los que no se tiene ese control y en donde el médico residente, un R3, R4, es el que se pone a revisar esto. No vio nada, se va. ¿Quién llega a encontrar esto? El médico especialista, cuando el residente dice, oye, yo veo algo raro, ¿puedes revisarlo? Y no es raro, y hay una lesión, y es evidente. ¿Sí? ¿Por qué el software incrementa el nivel de sospecha? Porque la lesión se hace más grande, porque va creciendo. No quiere decir que ya el paciente esté en una etapa 4 o en una 4S, es que la lesión es más grande, creció.
Este es del programa este estudio es del programa que les comentaba en Inglaterra, Reino Unido, perdón, en Escocia, otro retrospectivo. 2018 fue negativo para los médicos en un proceso de doble lectura. No encontraron una lesión, se fue la paciente. Regresa en 2020, vuelve a ser negativo para los médicos que hacen una doble lectura y hasta 2022 se encuentra una lesión con un tamaño de 1.6 centímetros. Con el software, de ser un score bajo, llegó hasta un score del 99% en esos 4 años. ¿Cuál es el mensaje? Si desde un principio se somete un estudio de mamografía a inteligencia artificial, puede detectar una lesión con una baja sospecha y poder aplicar el tratamiento a tiempo. O quizá citar a la paciente un año después. No necesariamente un tratamiento, no regresa en 2 años, regresa en 1 año. Y si eso bajo se convirtió en un 20%, una biopsia, algo que pueda, un estudio complementario, algo que ayude a la paciente y a ustedes médicos para confirmar esa sospecha o descartarlo. El software se equivoca, tiene un 4% de equivocación. Y de nuevo, es una herramienta. Si pasa con tórax en mamografía, es todavía más frecuente. Doctor, ¿le puede echar un vistazo? Rápido, tal vez 5 minutos. No tiene nada, no le veo nada, pero ya lo agarraron al doctor en el estacionamiento, corriendo. Mire, ¿qué le ve? No veo nada, me lo estás mostrando en el celular, no. ¿Qué puedo ver? No veo nada, pero porque está en el celular, no porque no tenga nada la paciente. Otro estudio retrospectivo, la lesión es evidente desde 2019, pero el grupo de médicos que lo revisó no encontró la lesión, no vio una lesión. Hasta 2021, que es cuando regresa la paciente a su seguimiento, de tener la sospecha del 19%, la sospecha crece a un 60%. Estos casos que les estoy presentando son pacientes que no sobrevivieron al tratamiento. Se sometieron a un tratamiento y ya la presencia de la lesión ya era en un estadio tardío. Así como el software de tórax se recomienda utilizar en pacientes de urgencia, este software se puede utilizar en etapas de screening, de tamizaje. Instituciones como la Caja de Seguro Social, que puede tener una carga de pacientes muy grande en octubre, durante el mes del Día de la Madre, pueden saturarse y con este software pueden ayudar y priorizar el flujo de trabajo. Y al tener un score de normalidad, pueden priorizar el revisar primero los pacientes que tienen un score muy alto, y no quiere decir que los scores bajos, de baja sospecha, no los van a revisar, pero si el score es 60, 70, 80, 90, vamos a revisarlos primero, que hay una alta sospecha de lesión, y más si la paciente está todavía en la sala de toma de estudio. No la dejen ir. Hay una alta sospecha, vamos a hacer un complementario. Hay algunos sitios en donde se utiliza así, comparativos en Latinoamérica. En México hay una institución que se llama Salud Digna, tiene casi 300 clínicas entre México, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y El Salvador. Y ellos utilizan screening. Está programado para que tenga una alta sensibilidad y baja especificidad. Lo que buscan es que cualquier lesión sea marcada, sea identificada, que se le pueda dar un seguimiento. Ahí está trabajando la doctora Rubí Espejo, que da pláticas en toda Latinoamérica. Estuvo hace 2 meses en el Congreso de Cartagena. Ella es de Colombia y estuvo hablando de inteligencia artificial.
si no mal recuerdo, dio 2 pláticas de inteligencia artificial. Ella está utilizando lo mismo. Mientras ella lo utiliza para tamizaje, el Hospital Albert Einstein lo utiliza para confirmar las lesiones, tener certeza en las lesiones. Generalmente llegan pacientes en el sector privado, en algún centro de revisión, se encontró una lesión, una sospecha, con el doctor especialista para que confirmen o descarten esa lesión. Ahí se configura para tener una alta especificidad y una baja sensibilidad. Lo que les quiero mencionar o indicar con esto es que dependiendo de la institución en la que se instale, de la configuración de esos puntos de sensibilidad y especificidad. Lo mismo es en tórax. Se puede configurar para que sea muy sensible y poco específico, o muy específico, poco sensible. Finalmente, tomosíntesis. Se utiliza la misma base de datos de más de 300,000 expedientes clínicos en mamografía 2D. Y aquí lo que nos indica es en qué corte está el centro de la lesión que tiene una sospecha. Y el médico simplemente da clic en ese corte, en esta indicación, y lo lleva directamente al centro de donde está esa lesión, donde es más evidente. Ha sido bien aceptado en general en Latinoamérica. Puede presentarse de forma dinámica el resultado o estática en una captura secundaria. ¿Dudas, comentarios hasta acá? Pero primero me gustaría aclararles algunas cositas del sistema LUN. Como pueden ver, y toda la explicación que nos dio Ramsés, pues es un sistema de asistencia a los médicos radiólogos que identifica y clasifica áreas de sospecha con una estimación cuantitativa. Es utilizado principalmente en los programas de screening. ¿Y qué necesitamos para que funcione la evaluación con LUNI? Que las mamografías tengan 4 vistas convencionales. El sistema no está aprobado todavía para mamografías con prótesis, lo que quiere decir que el valor, el índice de anormalidad, si la paciente tiene prótesis, realmente no debe ser tomado en cuenta de la misma forma que lo hacemos con las pacientes que no tienen prótesis. Deben ser mamografías digitales completamente, no podemos utilizar mamografías analógicas. Y deben estar en un formato DICOM. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Vamos a tener un valor llamado Abnormality Score, que nosotros traduciéndolo a español le decimos índice de anormalidad, y es la probabilidad de la presencia de áreas de sospecha de cáncer de mama en una mamografía. Que una lesión marque 96% no quiere decir que es un BRAF 5. Esto hay que tenerlo bien claro, porque nos podemos confundir al momento de realizar el informe. Y adicional a eso también nos va a dar su estimación de cuál debería ser la categorización de densidad mamaria. ¿Cómo se va a ver en la práctica? En la práctica, como pueden ver en la imagen, va a marcar con un mapa de color dónde está la lesión de sospecha. Va a colocar un número que corresponde al índice de anormalidad. Y diciéndolo de una manera más sencilla, es qué tanto se parece la lesión que está ahí a una lesión que él conoce, comprobada como cáncer de mama. Las lesiones con las que se alimenta el sistema son lesiones comprobadas por histopatología. Es decir, nosotros no alimentamos el sistema ya es alimentado en la sede donde se fabrica. Y como ven, dependiendo del esquema que se seleccionó, que para la Caja de Seguro Social es el intermedio, que es el mismo que se utiliza en este momento en la práctica privada, las lesiones que van por debajo de 30% las marca como low. Cuando está por encima de 30%, pues nos va a marcar el número. Lo que quiere decir que aquellas lesiones que estén por debajo del 30, pues no nos va a marcar como sospechosas. Pero en la actualización, creo que está marcando incluso 15, 20. Pero el estándar que se había establecido para niveles intermedios, como los hospitales donde trabajamos nosotros, era de 30% como el mínimo.
Ok, esa puntuación de anormalidad va a ser la medida cuantitativa que nos va a dar el software. Es la probabilidad de que una determinada región de esa mamografía sea normal, que va en una escala de 0 a 100. Cuando hay un bajo score, como los que mencioné, que en nuestro entorno es 30%, pues es poco probable que la región que está marcando pues, sea realmente una lesión sospechosa. Y un alto score pues, estaría por encima del 30%. Aquí es importante recordar que siempre priva el criterio del radiólogo. Esto nos está ayudando porque está aprobado como un segundo revisor. ¿Qué quiere decir eso? El estándar internacional indica que todas las mamografías deberían ser revisadas por 2 radiólogos. Y si nos vamos al estándar internacional estricto, pide incluso que sean radiólogos que tienen una cantidad de mamografías leídas por año. O sea que no sería cualquier radiólogo tampoco esos que deberían evaluar las mamografías. Por el volumen de pacientes que nosotros tenemos y la escasez de radiólogos que manejamos, definitivamente esto es prácticamente imposible de conseguir. Y la única forma que podemos en este momento acceder a ese estándar internacional de 2 radiólogos leyéndolo es utilizando a un radiólogo especialista y a la inteligencia artificial como ese segundo revisor aprobado por FDA. Entonces, nos va a ayudar en ese sentido. También nos va a ayudar en el flujo de trabajo. ¿Por qué? Porque en una campaña de mama podemos tener 100 mamografías que se hicieron en X policlínica, porque había campaña. Se van a leer con calma, con tiempo, pueden demorar 10 días, pueden demorar 30 días. Pero al marcarnos sobre la pantalla, mira, esta tiene algo, el licenciado te puede decir, mira, fulanita de tal marcó y me da una lista de esas pacientes. Yo voy a priorizar esas pacientes y de esa forma no dilatamos su tratamiento. Entonces nos ayuda también a que el flujo de trabajo sea mejor. Priva siempre las características radiológicas, distribución, morfología de las lesiones. ¿Cómo lo vamos a utilizar en el informe radiológico? Pues una vez que nos ayudó a identificar esas áreas potencialmente problemáticas que no podrían ser visibles, vamos a mencionar, decimos, mira, con el uso de la inteligencia artificial, con el del sistema LUNI, como lo quieran redactar, pues el área de sospecha, porque ya debimos haber visto que si microcalcificaciones, que si un nódulo especulado, presenta un índice de anormalidad del 93% y eso corrobora o por lo menos apoya que esa lesión de sospecha. ¿Es perfecta? No es perfecta. Realmente nosotros ya tenemos aproximadamente 2 años utilizándolo y en estos 2 años hemos descubierto que hay momentos en los que él está marcando algo y nosotros no vemos morfológicamente algo que sea sospechoso. ¿Qué hacemos en esos casos? La doctora Electa no me dejará mentir, nosotros entre 2 radiólogos que pertenezcamos al grupo de mama, revisamos las imágenes y si no encontramos nada que morfológicamente nos moleste, pues lo dejamos así o pedimos estudios adicionales. Y en muy pocos casos hemos tenido que recurrir a una resonancia magnética porque no estamos del todo seguros y está marcando muy alto. Entonces pueden ser errores del sistema y esto es replicando lo que se hace en centros más grandes que ya tienen el sistema desde hace más tiempo, ¿verdad? Entonces, para continuar con esta presentación vamos a ver qué encontró el doctor Juan Hernández. El doctor Juan Hernández es un médico radiólogo egresado del complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid. Él se encuentra en este momento haciendo una alta especialidad en resonancia magnética en México y nos va a presentar no su trabajo de investigación completo, sino un resumen de los hallazgos para que podamos correlacionar este trabajo que se basó en las biopsias que se habían obtenido en el complejo hospitalario, procesando todas las mamografías de esas biopsias a través del sistema LUNI. Mamografías que podían ser de cualquier parte del país. La paciente podía venir de una policlínica, pero la biopsia se hizo en el complejo y esa fue la base, las biopsias que se hicieron en el complejo. Hay un grado de heterogeneidad, de diferencia entre tanto la técnica como el equipo, porque cada unidad ejecutora tiene equipos diferentes que producen una variación en la sensibilidad que se detectó, pero no es tan significativa. Así es que lo dejo con el doctor Juan Hernández, que se está conectando en este momento desde México. Buenas noches a todos, saludos. Primero, pues gracias por tomar en cuenta el trabajo para presentarlo aquí en la sociedad. Y pues hoy pues, vamos a presentar pues un resumen del trabajo cuyo título es el diagnóstico con inteligencia artificial en las mamografías con estudio histopatológico para cáncer de mama en el año 2022. Estudio histopatológico que fue en el complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid.
Pues como ya mencionaron, pues mi nombre es Juan Antonio Hernández y el asesor de mi trabajo fue el doctor Edgar Van Vega. Ok, primero pues el planteamiento del problema, el cáncer de mama, pues es el cáncer más común y la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres en América, y se dice que aproximadamente cerca de una de cada 12 mujeres tendrá el cáncer de mama a lo largo de la vida. Y cada año en las Américas, por ejemplo en el año 2020, se dice que aproximadamente más de 491 mujeres pues fueron detectadas con cáncer de mama y que aproximadamente pues 106.391 fueron la cantidad de casos que que murieron por esta enfermedad. Pero esto se dice que para el año 2030 pues va a tener un incremento que aproximadamente en toda América va a aumentar en un 46%, y pues los casos nuevos y la mortalidad pues se ve aumentado en los países de ingresos bajos y medianos como el nuestro, por lo que destaca pues la inequidades de salud en estas regiones. Y se dice que en estas regiones pues en toda América Latina va a tener un aumento de un 27% y también pues la mortalidad va a aumentar incluso hasta un 15%. Y pues nuestro país no se escapa de esta realidad. El cáncer de mama sigue siendo la primera localización y representa pues en este caso pues tomando en cuenta el boletín del Instituto Oncológico Nacional, se dice pues que el cáncer de mama pues representa el 20.2% en total de toda la distribución de la frecuencia de los cánceres en total. Y como podemos ver en la gráfica y también en la otra gráfica podemos ver pues la tendencia de cómo cómo ha ido aumentando a medida que va pasando los años. Vemos como en el 2021 pues se reportaron aproximadamente 996 casos y ya en el 2022 ya se hace un reporte de aproximadamente 1.016 casos. Y pues en cuanto a la mortalidad, también tomado en cuenta del último boletín del Instituto Oncológico, pues vimos que el cáncer de mama sigue siendo pues el principal, teniendo pues el 13.3% de todas las mortalidades. En el año 2021 pues fueron 75 pacientes que fallecieron por esta enfermedad, 74 mujeres y un hombre. Y pues debido a la importancia de esta enfermedad, necesitamos adoptar y mejorar e innovar la tecnología para el beneficio de nuestra población. Y pues recordamos la pregunta del estudio, que era cuál es el diagnóstico con inteligencia artificial en las mamografías con estudio histopatológico por cáncer de mama, que fueron pues en el complejo en el año 2022. Entonces, la justificación y el por qué es importante la investigación y qué problemas pues trata de resolver, pues como ya lo mencioné, es una de las principales causas de la mortalidad y realmente no contamos con ningún estudio que nos permita pues evaluar estas aplicaciones de inteligencia artificial y realmente pues darnos cuenta si es una herramienta útil que nos ayudará a mejorar y sobre todo a complementar el tamizaje del cáncer de mama en nuestras instituciones públicas. Un poco más de estadísticas que nos ayudan pues, a la justificación es que en su momento cuando investigué aproximadamente a nivel nacional, esto fue en el año 2022, se hacen 57.875 mamografías anuales. En el complejo se hicieron en el año 2022 1.493, de las cuales pues 41 fueron positivas, o sea que el 2.8%, y según el Departamento de Patología, las biopsias positivas fueron 154. Entonces, si bien la detención del cáncer de mama, pues mediante la mamografía, ha resultado en la reducción de las tasas de mortalidad para el cáncer de mama, pero a pesar de estos grandes esfuerzos, hay una tasa estable de aproximadamente el 30% de los cánceres de mama que aún se manifiesta entre las rondas de selección, o sea que hay un 30% de cáncer de intervalo. Y se sabe pues, que estos cánceres de intervalo a menudo tienden a tener pues, un peor pronóstico que los cánceres detectados por examen de detención. Y se dice pues que en estudios previos se han demostrado que aproximadamente la mitad de estos cánceres, o sea el 50% de los cánceres de intervalo,
podrían identificarse retrospectivamente por inspección visual de las últimas imágenes de proyección como obvios hallazgos falsos negativos o como signos mínimos. Entonces, brevemente, pues ya esto se explicó. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial es una habilidad en las máquinas de llevar a cabo pues las tareas que sean consideradas por los humanos como inteligentes. Y algunos conceptos importantes, por ejemplo, el machine learning, que sería entonces el campo de la inteligencia artificial, en las que las máquinas aprenden automáticamente a partir de la acumulación de datos. Y el deep learning, que sería entonces un subtipo de machine learning, los cuales pues los algoritmos se organizan en distintas capas conectada de forma jerárquica, y pues la importancia de conocer qué es el deep learning, que sería entonces el concepto que es la base entonces de la mayoría de los avances de las aplicaciones en la inteligencia artificial. Entonces, lo que se pretende, pues, cuál sería el rol de estas aplicaciones de inteligencia artificial, más que todo, pues, tratar en los hospitales, pues, que tienen una doble lectura, tratar de reemplazar un lector en un programa de doble lectura. También nos sirve como un triage de estudio. También, pues, excluir los estudios de bajo riesgo de doble lectura, hacer una clasificación rápida de cuáles son los casos normales, o hacer un mejor rendimiento pues, de todos los radiólogos, el respaldo de los casos de BIRAC 3 o BIRAC 4, y también pues, la precisión diagnóstica mejorada para mamas densas. Como objetivo general del trabajo tenemos pues determinar el diagnóstico con inteligencia artificial en las mamografías con estudio histopatológico para cáncer de mama en el 2022 en el complejo Dr. Arnulfo Arias Madrid. Y como objetivos específicos tenemos pues establecer la correlación entre qué es lo que salió pues en la composición de la mama entre la mamografía y el modelo de la inteligencia artificial. Y también determinar los nódulos con características sospechosas que fueron documentados por la aplicación de la inteligencia artificial. También identificar las calcificaciones que tuvieron características y distribuciones sospechosas que fueron pues encontradas por esta aplicación. Determinar las distorsiones de la arquitectura también reportadas por esta aplicación, describir las asimetrías reportadas, así como los engrosamientos de la piel, la retracción del pezón y las adenopatías axilares. Entonces, este es un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y con un corte transversal, en el cual el área de estudios nos basamos más que todo en las biopsias realizadas en el Departamento de Patología del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, y que estas biopsias tuvieran mamografías en el sistema RISPAX. Entonces, las variables se agruparon en dos. Las primeras, pues las demográficas, donde se tomó en cuenta la edad y el sexo, y las otras fue, por ejemplo, la composición de la mama. En este caso, la variable composición de la mama que daba la mamografía, la composición de la mama que daba la aplicación de la inteligencia artificial, los nódulos sospechosos, que aquí pues se agruparon todos los nódulos sospechosos, pues BIRAS 4A, por ejemplo, los nódulos circunscritos palpables, los oscurecidos, los microlobulados, los indistintos, los epiculados, todos se agruparon en esta variable que eran los nódulos sospechosos. Igual las calcificaciones malignas, que todas las calcificaciones, pues, como son las microcalcificaciones heterogéneas gruesas, las amorfas, las pleomórficas finas y las lineales ramificadas, también se agruparon en esta variable que eran las calcificaciones malignas. Las asimetrías serían entonces la asimetría global palpable y las asimetrías en desarrollo. Se agruparon en esta variable, y pues, también otras variables a tomar en cuenta es la distorsión de la arquitectura, y en relación con los hallazgos asociados que tomamos en cuenta sería entonces la retracción del pezón, así como el engrosamiento cutáneo, la adenopatía axilar, y pues también tomamos una variable, el BIRAS, que pues nos reflejaba la mamografía. Y en otra variable que tomamos en cuenta, pues las mamografías que pues no concluyeron, y que es pues, el hallazgo en el cual se tomó en cuenta para pues mandarle una biopsia fue un hallazgo sospechoso por ultrasonido. Y la última variable que se tomó en cuenta sería entonces el índice de anormalidad por el modelo de inteligencia artificial, en el cual el estudio tomó en cuenta que los que eran menores del 30%, o sea que el nivel de sospecha estadístico menor del 30% se consideró como negativa, y mayor del 30% entonces se consideró como positiva. Entonces, el universo del estudio, pues comenzamos pidiendo la cantidad de biopsias totales que en el Departamento de Patología del Complejo se realizaban, que en este caso fueron 411 biopsias, de los cuales pues estas 411 se buscaron para ver si tenían mamografías en el sistema RISPAX, y pues 261 no tenían.
y 44 eran repetidos. O sea que en el estudio fueron 107 mamografías. Dentro de los criterios de inclusión, pues tenemos pacientes tanto masculinos como femeninos mayores de 18 años que tuvieron el estudio histopatológico para cáncer de mama en el complejo y que también tuvieron mamografías en el sistema RICPAX. Dentro de los criterios de exclusión tenemos los pacientes sin imágenes diagnósticas en el sistema o con estudios incompletos, pacientes sin datos epidemiológicos o antecedentes personales, estudios histopatológicos no concluyentes o pacientes que tuvieran prótesis mamarias. Por lo que del total, pues, de los 107 se tuvo que excluir una que tenía una prótesis mamaria, 2 por error en la rotulación, o sea que estaba incluida dentro de las biopsias de mama, pero realmente era una biopsia, en estos dos casos eran 2 biopsias de piel, biopsias pues que no fueron concluyentes y imágenes no visualizadas, o sea que no cumplían con las 4 pues, proyecciones que la aplicación de inteligencia artificial pues se requiere para que haga un diagnóstico. En este caso fueron 5. O sea que al final, pues tuvimos 96. Este estudio fue aprobado tanto por el comité local del complejo como el comité de bioética como el de NADOE. Luego de estas aprobaciones, pues ya de las 411 biopsias que nos dio el patología, pues 96 tenían mamografías, así que el 96 fueron los que pasamos al software de inteligencia artificial. Entonces, para ya hablar un poco de los resultados, la primera gráfica, pues vemos la distribución según sexo, en el cual pues es lo esperado que la mayoría, el 99% fue mujeres y solamente un paciente fue masculino. En relación con la distribución según la edad, pues también esto es esperado también que el rango de edad fueran de 50 a 59 años las pacientes pues que más encontramos estas mamografías y de 50 a 59 y de 60 a 69 años. En cuanto a la distribución por institución, pues como teníamos el acceso a las mamografías de todo en el sistema, pues fue bastante heterogéneo la cantidad pues, de instituciones. La mayoría fueron del complejo con 20, pero la otra pues también representó gran cantidad policlínicas del área metropolitana, pero también aquí podemos ver, también hay áreas de La Chorrera, incluso también policlínicas de Herrera, incluso también el hospital de Soná. En cuanto a la distribución del BIRAX, pues encontramos que la mayoría eran BIRAX 0 con 27 casos, también el BIRAX 4B con 27 y el BIRAX 5 que fueron 25 casos. En cuanto a los resultados histopatológicos, aquí se agruparon pues en positivos y negativos, en donde pues 57, o sea 59.3% de los casos fueron positivos y los negativos fueron el 40.6%, o sea 39 casos. Entonces este sería como el resumen o una de las tablas más importantes del estudio, en donde se hizo la evaluación del modelo de inteligencia artificial. Y en total de todas las mamografías, las biopsias que fueron positivas y que la predicción del modelo fue positiva fueron 50. La cantidad pues, de biopsias positivas y que la predicción del modelo fue negativa fueron 7. Que fueron biopsias negativas y que la predicción del modelo fue positiva fueron 19. Y las biopsias pues, negativas y que tuvieron una predicción del modelo negativo fueron 20. De acuerdo a estos datos que tuvimos, entonces pudimos obtener las métricas en las cuales se evalúan, pues en este caso, la aplicación de inteligencia artificial. Una de ellas es la evaluación de la exactitud, que, pues como sabemos, que mide el número de etiquetas correctamente etiquetadas y no hace ninguna distinción entre las etiquetas de cáncer correctamente clasificadas. De acuerdo pues, a la fórmula para sacar la exactitud, nos dio que pues, esta aplicación tiene una exactitud de un 72%. Otras de las métricas a evaluar es la precisión, que en este caso pues pondera el número de etiquetas correctas del cáncer con respecto al número de falsos positivos.
Y al sacar pues la fórmula de la precisión, nos dimos cuenta pues que tenía también un 72% de precisión. En relación a la especificidad que pondera el número de etiquetas correctas de no cáncer con respecto al número de falsos positivos, este sí dio una especificidad al sacar la fórmula pues de un 51%. Con respecto a la sensibilidad, que sería entonces que pondera el número de etiquetas verdaderas de cáncer con respecto al número de falsos negativos, en este caso pues sí dio una sensibilidad de un 87%. Y bueno, continuando, la gráfica número 6, aquí pues evaluamos qué tanta concordancia hubo. En este caso evaluamos la densidad mamaria para ver qué tanto similitud había entre la densidad mamaria que arrojaba la mamografía y la densidad que daba la aplicación de inteligencia artificial, donde sí vimos pues que hubo una concordancia de 77.1%, y el resto, pues el 22% no hubo una concordancia, pero realmente la no concordancia fue de una densidad A a una densidad B, o una densidad C a una D, no fue, por ejemplo, de una A a una D. Así que realmente no que hubo mucha diferencia en relación con la concordancia de la densidad mamaria. Y en esta gráfica lo que se quiere mostrar entonces, tomamos en cuenta todas las mamas con una densidad, con mamas densas. O sea, tomamos en cuenta las mamas que tuvieran C o que tengan D, ¿no? De esta fueron 24 los casos, y entonces con respecto a estas, entonces tomamos e hicimos de nuevo las métricas de sensibilidad, especificidad, exactitud y precisión. Y pues, como podemos ver acá en la tabla, de las biopsias positivas y que la predicción del modelo fueron positivas fueron 8, biopsias negativas y que la predicción del modelo fue positiva fueron 4, biopsia positiva y que la predicción del modelo negativa fueron 3, y la biopsia negativa y que la predicción del modelo fue negativa fueron 9. Tomando entonces estos datos, nos dimos cuenta pues que la sensibilidad era de un 72%, una especificidad de un 69%, una exactitud de un 70% y una precisión del 66%, tomando en cuenta solamente las mamas densas. La gráfica 8, entonces aquí ya nos vamos con todos los diferentes hallazgos, ¿no? Aquí tomamos en cuenta todos los pacientes que tuvieran un nódulo sospechoso y que en este caso ya tuvieran una biopsia positiva. O sea que en este caso fueron 30 pacientes que en la mamografía tenían un nódulo sospechoso y que ya fue corroborado patológicamente que tenían cáncer. De estos 30, 29, o sea, el 96.7% fueron detectados por la aplicación de inteligencia artificial, y solamente una no fue detectada. En cuanto a las calcificaciones, aquí también tomamos en cuenta pues, las calcificaciones sospechosas en mamografía, y que estas calcificaciones ya tuvieron entonces un estudio histopatológico positivo para cáncer de mama, en el cual fueron 19. De estas, pues 18, o sea el 94.7%, fueron detectadas por la aplicación, y solamente una no fue detectada. En cuanto a la simetría, pues aquí sí nada más tuvimos dos mamografías que tuvieran asimetrías pues sospechosas y que tuvieran también positivo para cáncer de mama, en el cual aquí pues solamente pues sí está el 50%, o sea, uno fue detectado y la otra no fue detectada. Tanto como la simetría como en este caso la distribución, pues tuvimos pocos pacientes, pero por ejemplo en esta gráfica que muestra la distorsión de la arquitectura, vemos como de las 3 pacientes que tuvieron distorsión de la arquitectura y que también pues a este se le hizo su estudio histopatológico y salió positivo, de las 3 que teníamos, las 3 fueron detectadas por la aplicación de inteligencia artificial. Realmente, pues tanto para la simetría como para la distorsión de la arquitectura, pues sí nos hizo falta un poco más de data para realmente pues corroborar esto en la detección de la aplicación.
Y bueno, las variables anteriores que presenté, pues eran como hallazgos esperados también, porque como ya se mencionó, esta aplicación de inteligencia artificial es alimentada con data pues de los nódulos, de las calcificaciones, de la asimetría y las distorsiones. Y pues ahora lo que voy a mostrar son los hallazgos asociados que se tomaron en cuenta, que fueron entonces la retracción del pezón, que en este caso fueron cuatro casos, y pues ninguno de los 4 fueron detectados por la aplicación. Y también esto es esperado porque, como se mencionó, que esta aplicación no es alimentada con este hallazgo asociado. O sea que también era algo esperado, ¿no? En relación pues a la retracción del pezón, ninguno fue detectado. En relación con el engrosamiento cutáneo, encontramos 3 y pues tampoco ninguno de estos 3 engrosamientos cutáneos fueron detectados. Y por último, otra de las variables de los hallazgos asociados fueron las adenopatías sospechosas. En este caso, pues encontramos 8, de los cuales pues 2 fueron detectadas y 6 no fueron detectadas. O sea que un 75% no fue detectado por la aplicación de inteligencia artificial. Entonces, esas eran las gráficas que presentamos los resultados. Y pues aquí traigo dos casos en el cual vemos pues la aplicación de este software, en donde vemos pues el caso 1, que vemos que era una paciente de 57 años, en donde la mamografía pues era heterogéneamente densa, o sea que se realizó un ultrasonido y en el ultrasonido se detectó pues un nódulo sólido en el radio 8 de la mama derecha, con un eje mayor antiparalelo, con flujo vascular y con bordes angulados, o sea, todas características de malignidad. Y por el ultrasonido se le realiza la biopsia y pues sí tuvo pues el resultado con un carcinoma invasor. Entonces lo que se hizo fue que esta mama, que era heterogéneamente densa, que realmente en la mamografía pues no se concluyó, fue una de las que se tomaron en cuenta para el estudio, y vemos cómo en esta aplicación de inteligencia artificial pues sí se ve que tiene que marca en este caso pues un nivel de sospecha estadístico de 75 para que el índice mayor, ¿no? Y vemos entonces la importancia de que en este caso sí lo detectó una mama heterogéneamente densa. El otro caso que se trajo, pues hubo muchos casos interesantes, pero por cuestión de tiempo, pues presento estos dos. Este es el caso número 2, que es una paciente de 83 años, una mamografía que fue BRAF 5, en este caso fueron de ambos lados. En la mama interna se diagnosticó como una lesión espiculada en el cuadrante inferior externo, y en la mama derecha, en el cuadrante superior externo, una imagen nodular lobulada con calcificaciones asociadas, y pues sí, en ambas mamas se detectó el carcinoma ductal invasor, y vemos cómo pues en las dos proyecciones, en ambas mamas, la aplicación de inteligencia artificial pues detecta un índice de sospecha estadístico pues bastante alto. Como limitaciones del estudio, tenemos que es un estudio pues retrospectivo, que es a corto plazo y tiene poca cantidad de pacientes. Y bueno, como puntos finales, pues sí se comprobó que realmente sí es una herramienta de ayuda para el presente y el futuro de todo radiólogo. Sí es una herramienta de soporte que nos ayudará tanto para la clasificación de la lesión, para la densidad de la mama y también para la evaluación del riesgo de cáncer. Nos puede ayudar tanto como para un segundo lector, como para un flash de estudio y como respaldo en los casos de BRAF 3 y 4. Para mejorar el riesgo y la acción constante, pues que la FDA requiere que todos los fabricantes del software basado en inteligencia artificial pues sean bastante transparentes y sobre todo que supervisen el rendimiento de estos productos para de esta manera pues garantizar que el algoritmo cumpla con los estándares después de la implementación. Pues hay varios problemas éticos, médico-legales y logísticos relacionados con esta implementación, pues que poco a poco se irán pues resolviendo. Y toca también pues involucrar y educar a los pacientes en el proceso de toma de las decisiones, para que sea pues algo que nos ayuden también pues tomar la decisión. Y como recomendaciones pues tenemos familiarizarnos con el uso del modelo de inteligencia artificial,
plantear la posibilidad de hacer un trabajo de investigación posterior que pues tenga mayor cantidad de casos y pues crear protocolos de seguimiento para los diferentes escenarios que el modelo de inteligencia artificial pues pueda darnos. Muchas gracias.